Si tú tienes un e-commerce y no entiendes cómo carajos funcionan las finanzas, este video es para ti. Hola, mi nombre es Carlos Botero, cofundador de Botero Media, una agencia especializada en e-commerce en Shopify. El año pasado vendimos un poco más de 50 millones de dólares a través de e-commerce en todo el mundo y este video te va a enseñar a ti a cómo organizar tus finanzas para el e-commerce. Primero lo primero, entendamos cuáles son los problemas principales que ustedes pueden asociar en el momento de tener un e-commerce y no entienden esta parte. Entonces, el primer punto o el primer problema que ustedes tienen es no entiendo cuáles son los costos asociados a tener un e-commerce. El segundo punto que nosotros tenemos es no entiendo cómo funciona la rentabilidad de mi negocio, no entiendo si estoy ganando dinero o estoy perdiendo dinero. Y el tercer punto, no entiendo cómo se maneja el flujo de caja de mi negocio. Y esto es muy importante porque acordémonos que los negocios valen no solo por la marca que tienen, sino por el flujo de caja de efectivo que tienen. Y acá ustedes van a entrar a entender cómo pueden hacer esto para su negocio y cómo afecta cada uno de estos puntos. Vamos primero a entender los costos de una manera macro para tenerlo en cuenta. Acá no vamos a entrar de una manera micro, por así decirlo. Más adelante subiremos un video donde entraremos a ver un PIG de detalle. Pero básicamente los costos asociados que tiene un e-commerce, ¿cuáles son? El primer costo asociado es el cost of goods, que el cost of goods es el costo de producir un producto, ya sea el producto per se, el empaque, todo lo que compone, los materiales, la materia prima, etc, etc, etc. El segundo punto que es importante es el OPEX, es el costo de operar el negocio. Entonces son todos esos costos administrativos que yo tengo dentro del negocio para poder operar. Si tengo personas en nómina, si tengo cuánto me cuesta la operación de que se mantenga el e-commerce, si tengo personas atendiendo el servicio al cliente, si tengo mi salario, en fin, cualquier cosa que ustedes tengan asociado con esta parte. El tercer punto, que es muy importante, es la logística. Generalmente nosotros encontramos que hay unos costos asociados en logística altos que son las empresas de 3PL o ni siquiera de pronto no tienes una empresa de 3PL, pero tú haces la logística interna de tu negocio y eso tiene un costo asociado grande. El cuarto punto son los canales de mercadeo y es básicamente qué estoy haciendo yo para mercadear mi marca. Acá tenemos todo asociado con canales de adquisición, llámese Facebook, Google, email marketing, etc, etc. Llámese con agencias de contenido que puedan hacer o llámese que están pagando sesiones de contenido o diferentes cosas para que lo tengamos en cuenta, modelos, en fin. Y el último punto que nosotros tenemos es el retorno que yo quiero, los leftovers, es cuánta plata después del ejercicio me queda a mí, genera utilidad, pues claramente para generar obviamente riqueza en el negocio para poder reinvertir en el mismo. Siendo así, ¿qué debemos tener en cuenta de estos 5 puntos? Acá les muestro básicamente cómo se ve el PIG en un pie. Y en este pie ustedes tienen que entender que cualquiera de estos puntos sea mayor o menor, o sea, si la logística me tiende a crecer, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que se van a comprimir otros factores. Generalmente un negocio lo que más se comprime cuando uno de estos costos asociados crece es la utilidad. Entonces, entre más se les mueva, pues ahí van a quedar, digamos que ustedes en una mala situación, una mala posición, porque están perdiendo utilidad. Los negocios que no tienen utilidad empiezan a tener problemas al escalar. ¿Por qué? Porque no tienen recursos con los cuales puedan reinvertir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos problemas. Lo que ustedes tienen o lo que ustedes quieren es que ustedes quieren tener un pie que sea completamente efectivo o rentable para sus negocios, que se puedan escalar, que sea medible. ¿Qué debemos tener en cuenta al final del pie? Muchachos, en los negocios, las ventas alimentan el ego, la utilidad alimenta a la familia. Ahora, la pregunta del millón. Vamos a hablar de rentabilidad y de flujo de caja. Siendo así, ven y te explico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es cómo juegan estos factores para que mi negocio sea rentable y para que adicionalmente el flujo de caja de mi negocio funcione de la mejor manera, y lo vamos a ver en 6 puntos diferentes. El primer punto que nosotros tenemos, que es fundamental tenerlo en cuenta, es el lead time. El lead time es cuánto se demora en que mi producto esté listo. ¿Y a qué voy con esto? Yo pongo acá 3 opciones. On demand, básicamente el producto inmediatamente me llega el pedido, lo puedo desarrollar y lo puedo tener inmediatamente, o sea, el proceso es muy rápido frente a que puedo seguir vendiendo constantemente. Es muy difícil de tener esto, muchas veces esto funciona cuando vendo productos digitales, llámese un curso y lo demás, pero esto es on demand, que es lo ideal que nosotros queremos, porque al final de cuentas casi que tengo el producto inmediatamente.
El segundo punto que nosotros tenemos en el producto es cuando tenemos menos de 6 semanas. O sea, yo necesito vender, por ejemplo, para diciembre, si mi producto necesito menos de 6 semanas para que esté listo, pues básicamente lo estoy teniendo que pedir más o menos en octubre. Esos son buenos tiempos para uno mandar a producir o tener un producto, digamos, que desarrollado. Y el último punto que no es tan positivo es más de 6 semanas. Si a ti tu producto se demora más de 6 semanas, pues tienes que entender que eso te va a afectar el flujo de caja porque tienes que tener un muy buen forecast, tienes que tener el dinero en bancos para poder pagar este recurso. Obviamente depende de la negociación que tú tengas con tu proveedor, pero estas son las maneras que nosotros debemos tener en cuenta para trabajar. ¿Qué es lo ideal? Que ustedes pues claramente se posicionen en el número 1 y después en el número 2. El número 3 es donde vamos a tener que empezar a trabajar. Ojo, lo que estamos explicando acá y lo que vamos a ver no significa que todo tiene que ser perfecto, pero es si ustedes trabajan cada una de estas formas que vamos a leer, los 6 pasos, de una mejor manera, van a tener un mejor éxito en la rentabilidad y en el flujo de caja. El siguiente punto que tenemos, el OPEX, ya lo hablamos anteriormente, que es todos los gastos administrativos que tenemos para mantener la operación. ¿Qué es el mundo ideal? Que tu OPEX te pese menos del 15%. Eso significa que tienes un negocio que lo operas lo más lean posible para tener en cuenta. Si tu OPEX empieza a crecer, pues ya empiezas a tener algo que es el segundo punto. El segundo punto es que te pesa un poquito menos del 25% o hasta el 25%. ¿Qué es negativo? Que tu OPEX te pese más del 25%. Si tu OPEX te pesa más del 25%, básicamente tú estás teniendo un negocio que depende mucho de la parte administrativa para operar. Y aquí es donde empezamos nosotros a pues tener que buscar y tener cosas un poco más rentables, por así decirlo, más rentables o cortar en otros aspectos, en logística, en marketing, en cosas, y tengamos en cuenta que hay cosas que no podemos cortar muchas veces. Sigamos avanzando. El tercer punto que nosotros tenemos, el margen de contribución, súper importante. Explico rápido, muchos videos tenemos, pero el margen de contribución es básicamente la distancia que hay entre el precio de venta y el costo del producto. Si esa distancia que ustedes tienen cambia o varía porque el costo del producto es muy alto y no le marginan bien al producto, pues ahí es donde vamos a encontrar problemas en el momento de escalar o de tener presupuesto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en el margen de contribución, que sí es ideal que tu margen sea del 75%. Doy un ejemplo sencillo. Si tú vendes a 100 y tu margen es del 75, significa que el costo del producto, por así decirlo, es la diferencia entre 100 y 25, que esto es $25, para que lo tengamos en cuenta. Esto es lo ideal. Básicamente ustedes están más de 3 veces marginándole al producto para que tengamos en cuenta. En el caso que tenemos, cuando su producto está casi en el 65%, es mayor al 65% el margen, también es positivo para que lo tengamos en cuenta de una buena manera. Pero el último punto que nosotros tenemos es si ustedes marginan menos del 65%, pues básicamente el costo del producto es muy alto. Y al tener el costo del producto muy alto, pues ustedes tienen que ver si pueden subir precios, tienen que ver si pueden negociar con proveedores, tienen que ver, diferentes alternativas para ustedes mejorar este aspecto. Sigamos avanzando. Supplier terms, supremamente también importante. Los supplier terms es básicamente yo cómo pago a mis proveedores. Y básicamente esto, digamos que uno de los costos más grandes que ustedes van a tener son el costo del producto, porque al final de cuentas es la escalabilidad que tiene, generalmente está muy asociada en el costo. Y en este costo de producto que tengo, oiga, primer punto, Net supplier. Net supplier me refiero le pago al cliente después de que me entregó el producto, después de que tengo el inventario. Y si ustedes pueden lograr tener crédito, eso es ideal. O sea, me entregan el producto en el día 0, en el día 0 empiezo a vender, pero negocio con él para poderle pagar en 30, 60 días más adelante, posterior al servicio. Esto es muy bueno porque les permite recolectar caja. El segundo punto, 0% upfront, o básicamente acá lo que me refiero les toca pagar el total del producto cuando se los entregan en el día 0. Acá pagan el total del producto cuando se los entregan y cuando empiezan a vender inmediatamente, que no es el caso ideal, pero pues por lo menos no están pagando desde antes, que es el tercer caso que sucede muchas veces. Cuando ustedes están empezando, cuando están arrancando muchas veces con los negocios, les piden por adelantado el recurso. Entonces, si ustedes quieren mandar a hacer 10,000 unidades, pues les toca pagar o el 100% o el 50% o el 30%, y eso es una plata que van a tener que pagar antes de ustedes recibir el producto, y acá es justamente lo que ustedes no quieren, digamos, que lograr hacer. En una primera instancia es difícil conseguirlo.
Siguiente punto, fuentes de tráfico y el traffic mix, que es básicamente cómo yo le llevo tráfico a la página. Acordémonos que el e-commerce vende a través del tráfico que entra a tu página y el tráfico viene a través de los canales de adquisición, y en esos canales de adquisición hay un canal que es el canal orgánico, y eso juega un factor fundamental. ¿Por qué? Porque entre ustedes tengan un mejor trabajo en el canal orgánico, pues van a poder tener una mayor rentabilidad. Y acá les pongo los 3 escenarios. Si el tráfico en su página web es superior al 50% por el tráfico orgánico, es muy bueno. ¿Por qué? Porque no son dependientes de la pauta, son dependientes de que tienen una comunidad fuerte, de que tienen un buen producto, de que las personas lo están refiriendo, y al final de cuentas es el costo de adquisición más barato que ustedes pueden tener. El siguiente punto es que su tráfico orgánico traiga por lo menos el 40% del negocio, para que lo tengamos en cuenta. Y el último punto es que el tráfico que entra a su página sea menor al 40% orgánico. ¿Y eso qué empieza a hacer? Empezamos a ser dependientes de pauta. Y al ser dependientes de pauta, pues básicamente, si la pauta se nos cae un pedazo muy grande de las ventas. La pauta llega hasta un punto que se satura y empieza a ser muy costosa. La pauta año a año va creciendo, digamos que el costo que nos cuesta pautar, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si ustedes están viendo que su traffic mix está siendo muy dependientes de pauta, pues hay que trabajar en la parte orgánica. La parte orgánica se trabaja mejorando las redes sociales, mejorando el contenido en video, creando comunidad, haciendo artículos y así, metiéndole a la parte de SEO fuertemente, teniendo planes de referidos, haciendo affiliate marketing y diferentes cosas, pero hay que trabajar estos canales que muchas veces los olvidamos y nos volvemos dependientes justamente de comprar anuncios. Y el último punto que yo tengo es 60 Days Lifetime Value. Y 60 Days Lifetime Value es de los clientes que ustedes les compran, para tenerlo en cuenta, cuántos o qué porcentaje en 60 días me están volviendo a comprar. En el mundo ideal, que lo tengamos por encima del 30%. Y sobre todo, si su negocio es de consumibles. Si yo tengo un negocio de consumibles y el ciclo de venta de mi producto es de 30 días, pues yo debería estar por lo menos tratando un 35, un 40%. Pero nosotros, supremamente importante que lleguen a ese valor. El siguiente es que sea mayor al 15%. Lo tengo el 17, el 18, el 20% para que lo tengamos en cuenta. Y algo que no es positivo es el cliente de ustedes vuelve menos del 15%. Y ahí es difícil. Obviamente hay categorías y hay marcas, por ejemplo, si vendes muebles o temas de hogares que las compras son muy largas, pues va a ser más difícil estar, pero ustedes quieren justamente asociar esto. Cuando nosotros entramos y entendemos esos 6 puntos y entramos y entendemos el pie, por así decirlo, ya sabemos en lo que tenemos que trabajar. Y usted tiene que hacer el diagnóstico de su negocio y decir, oiga, ¿yo qué tengo en estos puntos? Porque si yo tengo eso en estos puntos y tengo que trabajar, ya sabe por dónde empezar. Entonces, la rentabilidad de negocio y el flujo de caja de su negocio va a estar muy asociado a cada uno de los puntos que acabamos de hablar, y al final de cuentas, ¿esto qué le afecta? Le afecta al pie, y lo primero que se afecta en cualquier negocio es la rentabilidad, y después ya se empieza a afectar otras cosas. Si te gustó este video y te gusta el canal, te invito a que nos guardes, ponga la campanita, compartas el video y te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque acá están las estrategias para escalar tu tienda de e-commerce en Shopify. Siendo así, nos vemos en el siguiente video. Chao pues.